Por favor, una pregunta para el doctor Velázquez Quezquén. Según el diario de La República, no sé si me permite, por favor, en todo caso para que nos aclare si es cierto o no, a cierto momento el abogado doctor Castro, el abogado del ex empresario televisivo José Enrique Grusillat, habría hecho una llamada a usted para pedir que luego de exámenes médicos realizados por el INPE, él regresara al penal y no se mantuviera en la clínica. En todo caso, no sé si usted podría aclarar esto, si llegó a recibir o no la llamada del abogado. Nunca he recibido una llamada, pero además yo no era jefe del INPE, no era ministro, era congresista. No, presidente, cuando era presidente legislativo. Con mayor razón, pero lo que sí quiero dejar claramente establecido es, categóricamente niego de que haya recibido llamada alguna de ese tema. De tal manera que el señor, habría que preguntarle al señor por qué lo dijo. Ahora la voz de ese médico Janampa es la quinta esencia de la verdad, supuestamente. Pero yo lo niego categóricamente. Disculpe, quería hacerle una pregunta adicional. Quería saber si en el Consejo de Ministros se ha abordado las discrepancias surgidas con el Tribunal Constitucional a propósito de la píldora del día siguiente. Bueno, la posición que nosotros tenemos es la que tiene nuestro ministro de Salud, en el sentido que, y ya lo hemos dicho, nosotros desde el primer momento en que se dio la sentencia del Tribunal Constitucional, el propio presidente de la República, a pesar de que desmontaba una política pública en materia de salud, en homenaje, como no puede ser de otra manera, al Estado Constitucional de Derecho, hemos sido respetuosos de la decisión del Tribunal Constitucional. Lo que sucede es que lo que hay que tener claro es que el Tribunal Constitucional sustentó su sentencia en una duda científica, así le ha llamado, en una duda científica. Tenía la duda de que si el fármaco era abortivo o era solamente anticonceptivo. Y ante esa duda prefirió, en tanto no se disipe la duda, prefirió salvaguardar el derecho a la vida del concebido. Pero en su fundamento 62 de la propia sentencia, el tribunal dijo que cuando la autoridad competente realice exámenes o análisis por órganos especializados y pueda demostrar con certeza de que este fármaco no es abortivo y por ende no es lesivo al derecho a la vida del concebido, podrá restituirlo, y aquellos que se consideren que la política restituida afecta o es contraria a la opinión que tienen, pueden demostrar lo contrario. Ha establecido en su propia sentencia el tribunal la inversión de la carga de la prueba. O sea, aquellos ahora que consideran, a pesar del pronunciamiento claro, concreto de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que este fármaco no es abortivo y por ende no atenta contra la vida del concebido, aquellos que consideran que esta aseveración de la OMS no es válida, pueden demostrar lo contrario. De tal manera que lo que nosotros hemos hecho es cumplir estrictamente el mandato del Tribunal Constitucional. En realidad lo que yo quería saber es si en este Consejo de Ministros se había visto el tema, si es un apoyo unánime del Consejo de Ministros, o si por ejemplo el ministro Rafael Rey, como ya lo había señalado en otras oportunidades, ha expresado su disconformidad con la decisión del Ejecutivo. No ha habido debate sobre el tema. No ha habido debate sobre el tema. Yo desde el día de ayer me sorprendí de que un miembro del Tribunal Constitucional, a quien aprecio mucho, le reconozco su capacidad como constitucionalista, ha sido nuestro profesor en la Universidad Católica, en Derecho Constitucional, aparezca como un oráculo constitucional infalible. Entonces, en el futuro, estas sentencias, si pasan 15 o 20 años y nuevamente la ciencia determina que no es abortiva, la lógica de este magistrado es que esa sentencia es inamovible. Entonces, el propio tribunal ha establecido lo contrario, y el doctor Gerardo Esto Cruz, entendiendo las circunstancias y los nuevos hechos posteriores a la sentencia, ha insinuado algo que es coherente, que es posible que esa resolución sea revisada. De tal manera que nosotros ratificamos que somos fiel cumplidores de la sentencia de los órganos jurisdiccionales.
primer ministro, la Iglesia también se ha sumado a las críticas por la decisión gubernamental y también ha salido a favor del Tribunal Constitucional y ha considerado que ha sido un error del gobierno ir contra una decisión de este organismo. ¿Cómo hacer para que la Iglesia acepte o en todo caso se sentarán a dialogar con los representantes de la Iglesia Católica? Siempre dialogamos y tenemos el mayor aprecio por la Iglesia Católica. La propia Constitución le reconoce ese estatus de haber contribuido a la formación histórica de nuestra patria. Pero vivimos en un Estado democrático de derecho donde hay opiniones contrapuestas. Cuando salió la sentencia del Tribunal Constitucional, el gobierno se vio afectado por esta decisión, pero la respetamos. Porque esa tiene que ser la posición que tenemos los que gobernamos el país, el respeto irrestricto al marco de la Constitución y a las decisiones de los órganos jurisdiccionales. Y sobre este tema vamos a seguir conversando y vamos a seguir dialogando. Lo hacemos en beneficio del país. Gracias. Bien, ha sido la conferencia de prensa que han ofrecido un equipo de ministros encabezado por Javier Velázquez Quesquén al término del Consejo de Ministros que se desarrolló por 5 horas aquí en Palacio de Gobierno. Esta es la información. Adelante, estudios.